Hola, buenas tardes. Mi nombre es María. Estamos aquí en el mercado de Cuemanco con nuestros amigos del Hospital de Orquídeas. Estamos haciendo una videoconferencia para la Feria de Flores de San Ángel. A ver, amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Preséntense ustedes. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Blanca Alelí de Anda. Yo soy bióloga y formo parte del Hospital de Orquídeas de la CDMX desde hace ya casi 2 años. Y yo me dedico también pues a todas las actividades que realizamos, desde dar atención a todas las plantas que llegan, mantenimiento, asesoría en general. Y mi nombre es Antonio Raya, ingeniero agrónomo, igual por parte del Hospital de Orquídeas, y yo he estado trabajando para el Hospital de Orquídeas desde hace más de 3 años. ¿Y por qué Hospital de Orquídeas? Sí, Mari, pues la verdad muchas veces la gente nos pregunta, créeme que es lo más común que escuchemos incluso cuando van pasando, ¿por qué Hospital de Orquídeas? Ay, mira, un Hospital de Orquídeas. En verdad las orquídeas son pacientes. Y nosotros te podemos decir al final que es algo muy similar. Tomemos en cuenta que son seres vivos, así que nosotros como Hospital de Orquídeas más que nada nos dedicamos a asesorar acerca del correcto cuidado y sobre todo también a atender cualquier padecimiento que tiene que ver con las orquídeas. Entonces, encontramos numerosos problemas, ¿cierto, Toño? Muy cierto. ¿Cómo que? Pues desde problemas muy sencillos, desde falta de riego o exceso de humedad, hasta problemas relacionados con algún insecto o alguna enfermedad. ¿Y desde cuándo está el Hospital de Orquídeas? ¿Desde cuándo existe? Pues es que mira, yo no tuve la oportunidad de participar desde el inicio, pero puedo comentarles que se dio como respuesta a una necesidad. Vamos, como cultivadores de orquídeas conocemos, sobre todo si ya hemos tratado diferentes especies, que no es tan sencillo iniciar desde cero con un buen cuidado de orquídea. Hay que tener en cuenta que también las orquídeas se han convertido en moda. Últimamente las ven en todos lados. Es el regalo preferido. Todos recibimos ahí, incluso en redes sociales, promociones de arreglos florales de orquídeas. Se nota como símbolo de estatus, de elegancia en algunos sitios como restaurantes, hoteles. Entonces, bueno, la gente ha adquirido últimamente gran cantidad de orquídeas y la mayoría, al menos tomándolo como hobby o simplemente como un objeto decorativo, no se informa adecuadamente sobre cómo realizar los cuidados correctos de esta planta. Así que, a pesar de que no llegamos como con una intención fuerte desde el inicio de ser un hospital como tal, de atender pacientes, se fue dando la necesidad, fue empezando la gente a abordarnos acerca de los diferentes problemas que estaban enfrentando y pues comenzamos a recibir a las personas, clientes, junto con sus plantas como pacientes, literalmente. Entonces ya fue el momento en el que nos hicimos bien del nombre formal de Hospital de las Orquídeas, de la CDMX, y empezamos a pues tratar todo tipo de orquídeas, ¿cierto? A pesar de que Phalaenopsis es la orquídea que más comúnmente llega a consulta y la que más comúnmente se compra, claro está, llega de todo tipo de pacientes, llegan hasta, por desgracia, orquídeas que han sido parte de fraudes de las personas, por ejemplo, orquídeas depredadas, o también algunas personas a las que se les engaña de una planta diciéndoles que es orquídea, cuando en realidad se trata de una planta perteneciente a una familia totalmente distante. A ver, platíquenme, ¿qué más me pueden platicar de las orquídeas, de los problemas de las orquídeas, de las enfermedades de las orquídeas? Bueno, pues hay varios tipos de enfermedades que atacan a las orquídeas como cualquier planta, pero pues, entre las más comunes o con las que más nos encontramos aquí en el hospital son principalmente ataques por plagas como la cochinilla algodonosa, los ácaros o arañita roja como también se le conoce, y las conchitas, que también es otro tipo de plaga. Y pues dependiendo de cuál sea, pues también es el tratamiento, porque muchas veces
Cuando tú vas a cualquier mercado con cualquier vendedor de plantas, tú le dices qué problemas tienes y te dice, pues mira, ponle esto y te controla todo. Pero la verdad es que no existe un producto universal que haga eso. Sería como si te dijeran, tómate esto y te cura de cualquier enfermedad. No, no existe. Entonces, dependiendo ahora sí que del caso, pues es el tratamiento. No es lo mismo tratar una plaga a una enfermedad. Y pues dependiendo de la plaga también es el tipo de daño que nos pueden dar. Algunas plagas, por ejemplo, solamente atacan a la flor y la debilitan, causando que la flor se caiga antes de tiempo. Otras pueden comerse las hojas de nuestras plantas y pues dañarlas todavía un poco más. Y pues o hasta también tenemos algunas plagas que enferman a nuestras plantas, es decir, les transfieren enfermedades como a nosotros, ahora sí como al mosco nos trae el dengue u otras enfermedades de ese estilo. Con las plantas ocurre lo mismo. Así es. De hecho, básicamente suena curioso, bueno, un poco, porque verás que el problema más frecuente que se atiende en el hospital, realmente, digamos que plaga sería el segundo lugar. Básicamente, el problema más frecuente, de hecho, está relacionado con el riego y los cuidados que le damos a la planta. Básicamente, esta es la causa, pues, de que se presenten numerosos problemas. Nosotros te vamos a decir, de todos los que vienen al hospital de orquídeas, un 90% casi siempre viene por problemas de riego. Claro, lo más atendido sí son Phalaenopsis, pero llegan con diferentes tipos de planta y normalmente siempre es la misma afección. Entonces, esto puede darse ya sea por el exceso de riego, que ya bien conocemos, al ser plantas epífitas en su mayoría no toleran el agua en exceso, no toleran que dure mucho tiempo la humedad dentro de su maceta. Puede deberse también a un sustrato no adecuado en el que está sembrada la planta, o inclusive mucha gente no asocia los recipientes en los que vienen. Entonces, por esa misma causa es que llegan a veces sin comprender bien lo que está pasando, y encontramos que muchas veces las macetas vienen decorativas, en donde la planta viene sembrada directamente y que acumula una gran cantidad de agua. Incluso hay macetas preciosas de cristal, pero que suelen ser casi como albercas. Alcanzamos a ver hasta el nivel del agua dentro de la maceta. Entonces sí es el problema más común. Obviamente después seguirían plagas y después podemos abordar quizá entre quemaduras solares y problemas de hongos, tal vez. Eso es lo que más nos llega en el hospital, básicamente. Así y es. A ver cómo nosotros que no conocemos bien, qué síntomas para identificar los problemas podemos ver. Bueno, dependiendo ahora sí que del caso, pues son los síntomas. Por ejemplo, una plaga, pues ahora sí que es muy fácil detectarla porque literalmente ves al insecto ahí ya sea pegado directamente en las hojas o en las flores. Entonces, pues digamos, ahí puedes detectar fácilmente que es una plaga. Dependiendo de cuál sea, pues es también, pues esta es una cochinilla algodonosa porque parece algodoncitos, o esto es un ácaro porque se ven los puntitos rojos. Entonces, pues dependiendo de estos, pues es el insecticida que usamos. Pero, por ejemplo, en el caso de un hongo o una bacteria, el síntomas son diferentes. Por ejemplo, un hongo se ve literalmente seco la herida. Tú ves en la hoja, por ejemplo, el tejido se empieza a poner negro y avanza muy rápido. Literalmente de un día para otro alcanza el doble o hasta el triple de su tamaño, según las condiciones que tenga la planta. Pero sí, digamos, es uno de los problemas que se pueden manejar. Una bacteria, en cambio, se ve como si fuera una ampolla, como si fuera aguado. Entonces, pues ese tipo de problemas, pues ya podemos decir, pues este es un hongo, vamos a ponerle un fungicida, y esto que es una bacteria, pues podemos aplicar algunos bactericidas, o dependiendo del problema, pues si se tenga que amputar en algunos casos la planta. Para el caso de la pudrición de raíz, es el más fácil de detectar. ¿Por qué? Porque tú literalmente agarras tu raíz y se siente y se ve como un papel mojado. Entonces, pues ahora sí que tú apenas lo tocas y jalas, se sale todo ese papelito. Y eso nos dice la planta que sí, tuvo pudrición de raíz por exceso de humedad.
ya sea por exceso de riego o porque el sustrato guardaba mucha humedad en ese momento. Y pues ahora sí que dependiendo de pues también se le puede tratar con algunos estimulantes como enraizadores. De hecho, suele ser muy fácil identificarlo. Nosotros aquí en el Hospital de Orquídeas hablamos mucho con la gente sobre la necesidad de que haya una observación adecuada. Mientras más tengas la posibilidad de estar monitoreando a tu planta seguido, te vas a dar cuenta si llega a haber un problema de forma inmediata, y va a ser lo mejor porque va a ser más fácil de tratar. Por ejemplo, otros de los problemas que son fácilmente identificables, pues es cuando hay signos de deshidratación, en donde las hojas pierden esa firmeza que las caracteriza. Esto no sucede en todas las especies, hay que aclararlo. En donde más se nota quizá sea en Phalaenopsis, por ejemplo, en Dendrobium Phalaenopsis, también se nota bastante cuando decaen las hojas. En otros casos, cuando hablamos de plantas de pseudobulbos, como Cattleyas, como Velaras, por ejemplo, numerosas especies que conforman este tipo de orquídeas, podemos notar la deshidratación también en los bulbos, aunque, ojo, aquí sí va a requerir de un poco más de experiencia para que sepamos identificar lo que sí es normal. O sea, cuando encontramos ciertas texturas en el pseudobulbo, qué tan arrugadito está, para distinguir de un pseudobulbo que ya tiene un problema de deshidratación fuerte, sobre todo. Entonces, aquí la clave, Mari, va a ser la observación en todo momento, ya sea para identificar plagas, como lo comentó mi compañero, para detectar brotes de hongos, y creo que lo más difícil que nos ha tocado combatir son virus, que los virus son muy raros, son muy poco comunes, dado que requieren de un transmisor o un vector, así como lo comentaban. Por ejemplo, a través de las plagas se requeriría que este insecto, por ejemplo, tuviera un contacto con un sitio en el que ya hubiera un brote importante de virus, para que después pasara a nuestras plantas y de ahí empezara a contaminarlas. En el caso de virus, vamos a hacer la aclaración, es muy difícil rescatar una planta de este estilo porque los virus no tienen cura, al igual que con todos los organismos. Entonces, de hecho, lo recomendable, ahí sí, por desgracia, es retirar la planta por completo de todas las plantas, y al final, pues, ¿cómo decirlo? Suena un poco rudo, un poco difícil, pero sí, si esta planta no va a tener remedio y va a constituir una amenaza para todas nuestras plantas en casas, lo mejor sí sería desecharla de una forma adecuada, obviamente, para tratar de eliminar todos los restos de la enfermedad que fueron contenidos, por ejemplo, en la maceta y en todos los sitios en donde estuvo la planta. Así es. Entonces, a todos los que nos observan, lo que les podemos recomendar es eso, que no pierdan de vista sus plantas, que si hay un decaimiento de floración y de este estilo, ya podemos empezar a revisar la planta completa para empezar a notar síntomas y signos que nos orienten a qué problema, de qué problema estamos haciendo nos estamos enfrentando, básicamente. Además, no todos los síntomas o signos son causados por alguna plaga o alguna enfermedad en sí. Muchas de ellas también son generadas por las condiciones que esté en la planta, es decir, dónde la tenemos. Climáticas. Ya que pues algunas veces el lugar, digamos, seleccionamos un espacio en nuestra casa y decimos, este va a ser el ideal porque ahí tuve otras plantas y se dieron bien, y pues acto seguido pones la planta en el mismo lugar y empiezas a ver que decae muy rápido, y a veces principalmente eso se ve porque el lugar no es el idóneo para ellas. Eso hablaremos dentro de poco, así que ahorita lo veremos. Y entonces, ¿ustedes dónde nos recomiendan o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para comprar nuestras orquídeas? Pues es que mira, básicamente antes de comprar, pensemos en el asunto de la salud de la planta. Lo mejor, como cualquier organismo, siempre va a ser la prevención. Aquí estamos abordando desde que nuestra compra sea destinada a una planta sana,
y para eso tenemos que aprender poco a poco a cómo distinguir si estamos adquiriendo una planta saludable. Digo, lo más importante pues va a ser primero tratar de comprar en un lugar establecido con gente que sí conozca de orquídeas, del tema, para que sepa darles un cuidado adecuado. Muchas veces, ojo, nos dejamos de nombrar por las flores, que lucen en todas las especies, lucen exuberantes, lucen llamativas, pero perdemos de vista a la planta. Esto probablemente sea nada más un indicador de lo inexpertos que puede ser el comprador, ¿no? De los principiantes que básicamente buscamos la flor. Cualquier experto tiene que revisar la planta por completo para ver que no cuente con daños frescos, que no cuente con síntomas de hongos, por ejemplo, y mucho menos de virus. Entonces, que las raíces se vean saludables, que la planta se vea fuerte, eso va a ser el primer indicio de que podemos tener una planta saludable si iniciamos bien desde el principio. Con respecto a lugares, bueno, hay infinidad de lugares muy útiles en donde puedes adquirir tus plantas. ¿Qué nos comentarías de eso, Tony? Pues ya hoy en día ya existen muchas sucursales de empresas grandes que ya venden orquídeas directamente. Antes pues tenías que irte, ya sea, puedes irte hasta mercados como por ejemplo aquí en Cuemanco, tenías que irte hasta incluso en viveros, pero ya debido a que estas plantas se han vuelto una moda y poco a poco han ganado mucha popularidad, pues ahora sí que ya muchas empresas ya las venden. Por ejemplo, puedes irte a mencionar alguna empresa, por ejemplo Sam's, ya las encuentras ahí vendidas, o también hasta Mercado Libre también, otras páginas en internet, Home Depot, con bandas. y pues ahora sí que, digamos, esos lugares, digamos, técnicamente hablando, son buenos para comprar, solo que a veces hay que estar al pendiente de la planta que vamos a comprar, porque como menciona Blanca, muchas veces nos dejamos apantallar por la flor o por en sí la apariencia de la planta, pero a veces no detectamos que, por ejemplo, la planta está lastimada o de plano está enferma, y pues ahí es cuando llevamos la planta enferma a casa y pues ahí es cuando se nos muere porque no detectamos a tiempo o no vimos en su momento el problema ya existente. Pero al final no es que la planta sea difícil de cuidar, sino que hay que estar más que nada pendiente o estar checando antes de comprar. Perdón. Algo que me gustaría aportar aquí al final es que, pues obviamente, además de la compra, tenemos que tener cuidado mucho con los lugares informales. Por desgracia, en México afrontamos lo que es el problema de la depredación de las orquídeas. Y te vamos a ser sinceros, muchos de nuestros pacientes llegan con orquídeas depredadas que vienen incluso desde un sustrato que no es el adecuado porque pues fue donde el vendedor la puso de rápido, hasta problemas de fraudes con las mismas plantas, en donde lo que hacen es básicamente tomar uno o dos pseudobulbos de una planta depredada, especies en peligro incluso, cual es muy grave, y perforan la planta para poner una vara de cualquier planta. Créanos, es más común de lo que imaginamos. Entonces, desde ahí tenemos que tener mucho ojo para mejor inclinarnos con la gente que sabe y no dejarnos seducir por el precio. Las plantas depredadas no tienen un costo alto, las pueden ver en las calles, incluso en el metro llegan a vender en mercaditos, en tianguis. Entonces tienen precios muy accesibles, pero un costo elevadísimo. A la mayoría de las personas que adquieren plantas depredadas terminan por perderlas, por morirse. Hay que tomar en cuenta también que si vienen de climas muy distintos, en la ciudad donde la adquirimos tiene un clima muy diferente a donde de donde la planta fue extraída, es probable, de que cueste que se aclimate. También, obviamente, si no tenemos ese conocimiento, pues es posible que no lo logre. Además de que muchas veces vienen ya con un deterioro, en donde incluso la planta se arranca, se deja la mitad de raíces, entonces pues le quitamos oportunidad a la planta de que pueda desarrollarse bien en casa ahora con nosotros. Si el tema de compra
quizá muchos no lo valoramos, pero es de lo más importante que podemos empezar al hablar de la salud de una planta y más de las orquídeas. Y hay algunas que están protegidas, ¿no? No se pueden comprar Sí, así porque es. están en extinción. Así es, digo, es más que sabido, por ejemplo, una de las endémicas que tenemos es la especiosa, la helio especiosa. Esta es una flor hermosísima y créanme que nos ha tocado verla en una infinidad de lugares, ¿no, Toño? Donde no lo imaginarías, con sus cajitas, con la gente ahí, y duele a veces saber, por eso también la importancia de asesorar bien a las personas, duele saber que si ellos la mantienen en tierra o no tienen un cuidado adecuado, la mayoría de estas especies va a fallecer, ¿no? Y si las pierden, perdemos ese capital natural tan importante que tiene nuestro país. Entonces, pues sí es un asunto bastante grave. Aparte ya hoy en día las flores, las orquídeas, sabemos que se pueden cuidar, porque antes a lo mejor te daban una flor y la tirabas. Así es. Entonces ahorita qué bueno que ya se sabe que se pueden cuidar, que se pueden pues volver a florear, pero llevan un mantenimiento. ¿Y ustedes qué nos aconsejan? Bueno, principalmente tenerles paciencia. Estas plantas, digamos, son muy hermosas. Hay de muchos colores, formas y hasta de olores también. Pero no quiere decir que todo el tiempo están con flor. Lo que, como cualquier planta, pues necesita un tiempo para descansar, juntar energías para sacar otra de sus floraciones. Y pues hay algunas especies de orquídea que sí florean en temporadas o en fechas muy marcadas. Unas pueden ser en temporadas de primavera, en verano, hasta en invierno hay algunas. Pero para que eso pase, la planta pues primero debe haber juntado mucha energía. Y pues por desgracia, pues ahora sí que nos ha tocado verlo muchas veces. Gente que compra la orquídea, digamos, en Home Depot, florea un mes, 2 meses, acaba la flor, piensa que ya la planta se murió y la tiran a la basura. Y pues ahora sí que duele ver eso. Duele ver cómo una planta tan bonita la tiran a la basura simplemente porque no tiene flor. Pero al final, pues por eso estamos dando esta información, por eso estamos asesorando y dando los cursos, para que ustedes se capaciten y sepan qué hacer y qué no hacer con ellas, y sobre todo, qué vamos a hacerles para que vuelvan a florear. Sí, mira, algo también muy importante es que pues ya se ha hablado bastante en estas conferencias de lo que son cuidados, qué cuidados debemos de cubrir en casa para que la orquídea se encuentre saludable. Creo que es a lo que todo el mundo está interesado, por lo que más recurren a nosotros también, y en la información que más se comparte en internet, pero hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar de fuentes confiables. Está internet, si queremos hacer una búsqueda, por ejemplo, YouTube lleno, increíble, de forma increíble, de páginas de todo tipo, videos donde tratan de asesorarte acerca del cuidado de las orquídeas. Sin embargo, como cualquier otro tema, como la salud humana, lo mejor es contar nosotros con una base de preferencia, pues fundamentada de forma formal, científica, para que sepas primero, así es, cómo funcionan estas plantas y qué de toda esa información que estás viendo te va a servir. Nosotros hemos atendido muchas plantas que son de tutoriales, en donde la planta, bueno, no se iba a recuperar con los consejos ahí vertidos. Hemos visto también cosas increíbles y suelen rayar también en lo ridículo, de gente que a veces engaña a las personas proponiéndoles consejos que pues es más que sabido que no les van a funcionar, ya que la planta no se desarrolla de esta forma. Por ejemplo, que corten varas florales, que cultiven las varas florales. En orquídeas, debido a que estas no tienen las células que pueden formar otro tipo de tejidos en la planta, de esta forma, de forma casera, no lo vamos a lograr. Entonces, es importante también guiarnos por gente que sea experta primero para asesorarnos en los cuidados básicos y otra para alejarnos de los mitos. Lo mejor es que tengamos mucha cautela con lo que vemos en internet. Muchas cosas parecen maravillosas.
Te van a prometer que tu planta va a florecer súper rápido, que un daño muy fuerte por deshidratación se puede curar en 2 por 3. Entonces, incluso para manejos de plagas, hay una serie de consejos que, si bien a lo mejor tienen buenas intenciones, no creo que alguien haga las cosas pues para matarlo, para matar a tus orquídeas, pero que al no saberlo o simplemente al no adecuarse esas condiciones de la persona que efectúa ese tutorial, no va a ser lo mismo con nuestros casos, ¿no? Incluso entre especies. Entonces, aquí la sugerencia también es que por favor recurramos de preferencia a cultivadores profesionales e invernaderos que sean confiables también en la producción de orquídeas. Bueno, pueden contar con nosotros también, por supuesto. Gente de aquí, de la Asociación Nacional de Orquideología, la Asociación Mexicana, y que tratemos de distinguir entre la información útil. Tratemos de no ceder a todos estos consejos maravillosos y recordemos, o sea, al final son seres vivos, entonces no van a hacer lo que nosotros queramos como tal. Lo más que podemos hacer es guiar ese desarrollo y tratar de hacer que produzcan lo que nosotros deseamos, floraciones exuberantes, etc. Así es. Y pues también algo que no se ha tocado muchas veces en este tipo de foros o videos es que el lugar, ahora sí que donde estemos, también influye en el desarrollo de las plantas. Véanlo de esta forma. No es lo mismo estar aquí en la Ciudad de México que estar en la costa de Guerrero, por ejemplo. Entonces tampoco es lo mismo estar en Brasil que estar en Argentina, digamos. Básicamente, incluyendo ahora sí que en el país en el que estemos, esto también cambia las condiciones en las que vamos a cuidar. Ahora sí que los cuidados que damos nosotros o las recomendaciones que les aportamos a la gente que nos visite con sus plantas es en función de las condiciones que se tienen aquí en la Ciudad de México. Pero que, siguiendo los principios básicos de estos, podemos tener orquídeas en otras partes. Me ha tocado ver gente que viene desde León, que ha venido desde Guanajuato, que ha venido desde Celaya y otras partes, asesorándose con nosotros, y pues que dicen que las condiciones pues, sí, no son iguales, pero que se pueden recrear allá en sus tierras. Entonces, digamos, lo único que se necesita es una buena asesoría. Así es. Muy bien. ¿Y ustedes dan cursos o cómo los pueden contactar? Pues mira, básicamente nosotros nos encontramos como Hospital de Orquídeas de la CDMX. En este momento que estamos enfrentando esta situación, pueden ustedes hacer el primer contacto quizá por vía internet si no tenemos la facilidad de asistir aquí con nosotros. Tal como lo dijiste, nosotros estamos ubicados en el mercado de plantas y flores de Cuemanco, en la manzana 17, local 24, y hay que tener mucho cuidado. Nosotros no tenemos sucursales más que un local asociado que es el Rincón de las Orquídeas. De hecho, ahí van a encontrar a Toñito, nuestro compañero. Entre nosotros dos somos los que nos encargamos, tanto del local del hospital como del rincón, de atender todo tipo de padecimientos y realizar una buena orientación. La verdad, sí te vamos a recomendar, es mejor traer la planta directamente si requieres de alguna asesoría, porque siempre va a ser mejor evaluarla por completo, de forma integral, ver qué está sucediendo y con lo que te aporte el cuidador de la planta acerca de cómo la riega, de en qué sitios la tiene, en qué condiciones le proporciona a su planta, cómo la fertiliza, tú ya te puedes dar una idea, generar un contexto para generar un diagnóstico. Aquí no solamente se trata de decirte tu planta tiene esto, sino de averiguar cómo llegó a ese grado de daño, por ejemplo. En todo caso, si está saludable, bueno, vamos por buen camino, pero si llega a tener algún problema es cómo llegaste ahí y cómo cambiar el camino ahora para que ya no tengamos el mismo resultado, para que ahora ya no haya un deterioro. Si nosotros llegamos a comprender bien en qué estuvo el error, lo más conveniente pues va a ser ahora realizar un cuidado distinto, aclimatar a tu planta al sitio adecuado en el que deba estar, por ejemplo, y quizá se le pueda dar un apoyo según el problema que tenga, por ejemplo, para combatir plagas, estimulantes, como dice mi compañero, según el problema que estés enfrentando.
Muy bien, entonces cuando ya me llevo yo mi plantita muy restaurada, ¿qué consejos me hagan para que yo la pueda mantener y pueda florecer? Pues mira, obviamente depende del mantenimiento, perdón, obviamente depende del tratamiento que se le haya indicado y del problema que estemos abordando. Por ejemplo, muchas veces nos vamos con la idea de que a las plagas con una sola vez que le pongas algún producto para combatirlas es suficiente. La mayoría de estos problemas se tienen que tratar a un periodo de tiempo más o menos de un mes, y de forma integral también tú tendrías que seguir en casa aplicando ciertos productos para hacer eliminación completa de la plaga y de todos los insectos resistentes que no pudimos eliminar en la primera aplicación de insecticida, por ejemplo. Otro es el enraizador, ¿cierto, Toño? Sí, básicamente el enraizador lo usamos cuando la planta perdió prácticamente toda la raíz sana que tenía. Entonces, pues ahora sí que la planta solo tiene hojas y tallo, pero raíces no tiene ninguna. Entonces, al no tener raíz, es como si nosotros no tuviéramos boca. ¿Y qué va a pasar? Pues que la planta se va a empezar a comer a sí misma para mantenerse viva un rato más. Entonces, le vamos a decir con el fertilizativo, con el enraizador, es de todo lo que haces planta, enfócate principalmente en sacar raíces, y pues ya cuando tenemos la suficiente raíz, ahora sí nuestra planta ya puede volver a tomar agua y va a recuperarse poco a poco. Eso sí, no es un proceso de, como menciona Blanca, de un día para otro. Es un proceso de desde un mes hasta varios meses. Pero al final, todo depende del seguimiento que le damos. Es como nosotros. El médico te da un medicamento, te dice tómalo tantas veces al día, durante tanto tiempo, y siguiendo las indicaciones, pues nos curamos. Así es, lo mejor sería adecuar las condiciones. Si tuvimos un problema, por ejemplo quemaduras de sol, bueno, hay que retirarla. Evitemos cortar partes de la planta que tengan una cicatriz, nada más daños físicos menores, para no retirar superficie de donde pueda estar tomando la energía solar para su fotosíntesis, y tomar en cuenta mucho esta idea de que ahora tenemos que, si nos encontramos con un problema, ahora tenemos que cuidarla de diferente forma. Tendremos que quizá regarla de una forma distinta. Recordemos que hemos hecho mucho hincapié en que el cuidado de las orquídeas es muy personalizado. Incluso la elección del sustrato tiene que ver directamente con el clima del que estamos hablando. Por ejemplo, en sustratos no podemos decirte o recomendarte un sustrato perfecto si no conocemos en qué sitio vives, qué clima tienes ahí en donde tienes tu planta. No va a ser lo mismo el clima de la Ciudad de México, como dijo mi compañero, a otra ciudad. ¿Qué vamos a hacer con los sustratos? Bueno, vamos a cubrir la necesidad de humedad según el clima de la ciudad en donde estamos. En orden de retención, nosotros les podemos decir lo que más retiene humedad dentro de nuestra maceta sería un sustrato preparado con musgo sphagnum. De ahí podemos irnos al sustrato de fibra de coco, que también retiene bastante cantidad de humedad, y estos dos son buenos sustratos, pero ojo, tenemos que ver primero de qué especie estamos hablando, y sobre todo si tenemos temperaturas realmente calurosas la mayor parte del año. Lugares, por ejemplo, como Mérida, como sitios en Tabasco, algunos lugares en Veracruz, algunos sitios también de Morelos van a echar mano mucho a este tipo de sustratos. ¿Qué pasa si estoy en un sitio en donde llego a tener inviernos fríos, en donde llego a tener temporadas de mucha lluvia, mucha humedad? Entonces vamos a preferir sustratos que no se evaporen tan lentamente, en donde haya buena capacidad de filtración. En lo que sigue en grado de retención de agua, pues son la corteza, que es muy común. Estamos hablando únicamente de plantas epífitas por ahorita, y sustratos preparados con corteza. Muchas personas utilizan piedras porosas, tezontle, tepojal, incluso carbón, lo que muchos conocen también como la arcilla expandida, un poco de agrolita, para fomentar una mejor filtración y drenaje en la planta. Aquí nos conviene, siguiendo la idea de que si tenemos un clima
de templado hacia frío o muy fresco, le vamos a dar la oportunidad a que la planta seque el sustrato muy bien, tal como lo hemos aprendido en otros sitios, antes de volver a regar. Un sustrato de musgo en un sitio frío va a ser muy difícil de manejar porque va a permanecer mucho tiempo húmedo, inclusive llegan a guardar humedad hasta dentro de un mes, y un mes con un sustrato húmedo va a favorecer la pudrición de raíces. Entonces no elijamos un sustrato porque sí, elijamos un sustrato dependiendo de las condiciones de nuestro sitio y de forma personalizada. Lo mismo sucede con el riego. ¿Qué pasa con la controversia de cómo hacemos nuestro riego? Por ejemplo, aquí les queremos comentar muchas veces, hay muchos consejos en internet sobre cómo hacer el riego de tu orquídea, que si la debes sumergir, que si le debes rociar por encima. Entonces, ¿cómo orientamos a la persona, por ejemplo, que ya llega con su plantita a cómo hacer su riego? Pues mira, hay dos razones por las que solemos cambiar el riego. Una es que si la planta tiene pocas raíces, queda con pocas raíces, normalmente lo mejor es concentrarnos en humectar nada más la parte en donde tiene raíces, que si hubo una pérdida de raíces por pudrición, va a ser la que se encuentre cercana al tallo. Si el clima hizo que se favoreciera esa pudrición, pues lo mejor va a ser poner menos agua. Básicamente, cualquier persona que tenga una buena orientación respecto al cuidado de las orquídeas puede intentar diferentes métodos. Lo que sí tiene que asegurarse es que la planta seque por completo antes de volver a regar, como seguramente ya lo hemos visto en otras conferencias dentro de este ciclo. Yo lo que les recomendaría, y nosotros como Hospital de Orquídeas, es que tomes en cuenta también la calidad de tu agua. Vamos a tomar en cuenta también cómo están distribuidas nuestras raíces, y aquí la sugerencia viene de acuerdo a el sitio en donde te encuentres por la idea de la calidad del agua. Básicamente, mucha gente de la que te indica que no sumerjas es porque se toma en cuenta a que el agua tiene gran cantidad de sales minerales. Esto es conocido como agua dura, y es cierto que se encuentra en varios sitios de la República Mexicana, por ejemplo, de donde yo tengo ese conocimiento, de ciudades en Puebla, de lugares en donde hay ciertos desiertos, por ejemplo, en Baja California Sur también hay agua muy dura, con una dureza fuerte, y esto va a provocar una toxicidad al acumularse dentro del sustrato de nuestra planta. En estos casos, por supuesto que no es recomendable hacer un sumergimiento de la planta. En la Ciudad de México, ¿qué es lo que debemos cuidar? La Ciudad de México como tal no tiene esa dureza en el agua, no tiene tanta cantidad de sales minerales. ¿A qué nos enfrentamos? A que hay sitios en donde la calidad del agua es muy mala. Entonces la gente, para compensarlo, lo que hace es clorarla. Cuando tenemos una cloración en exceso, también va a ser sumamente perjudicial para nuestras orquídeas. Lo mejor ahí va a ser si reguemos, utilicemos esa agua, pero siempre teniendo en cuenta que no sea agua clorada. No es necesario que sea completamente purificada. Podemos regar por sumergimiento si el clima nos permite que se seque toda esa humedad pasada la semana, más o menos en promedio. Y se puede utilizar también el agua de lluvia, por ejemplo, captar agua de lluvia 5 minutos después de que haya empezado la lluvia, para evitar problemas también de lluvia ácida, por ejemplo, en cuestiones con ciudades altamente conurbanas, donde sí hay contaminación. Ahí sí tenemos que tener la precaución. No nos hagamos bolas, simplemente evitar el agua clorada y el agua con una dureza muy fuerte. Con eso ya vas a poder hacer tu riego de la forma en que tú lo necesites, siempre y cuando cumplas esa regla en general. Entonces, lo mejor será que tú experimentes y que tú estés monitoreando igual qué tanto te dura la humedad dentro de tu planta. Aquí en particular, pues ya hemos cubierto como las recomendaciones que se les dan a las personas, qué es lo que les suele fallar más. Ya de esto depende de que ellos den un buen seguimiento en casa y que sepan pues que se pueden seguir aprendiendo de forma continua. Mantener una interacción les sirve para que tengamos en cuenta si llega a haber algún otro problema, o si avanza, si vamos haciendo bien nuestro cuidado,
o si aún no logramos dar con el mantenimiento adecuado en casa, si no hemos encontrado cómo satisfacer las necesidades, cómo recrearlas, como bien lo indica Toño. No olvidemos que también es buena la idea de un poquito de aireación también, para evitar sobre todo brotes de hongos, porque los climas, sobre todo cálidos y húmedos, exacto, hacen más propensión a que estos surjan. Así es. Muy bien. ¿Algo más que me quieran decir? Pues básicamente lo único que me gustaría agregar es que muchas veces también preguntan, oye, entonces, ¿qué abono o qué fertilizante le pongo a mi planta para que floree? Y pues como acabamos de ver, para que cualquier orquídea floree no es tanto el producto que le pongas, sino más bien el cuidado que tú le estés dando en casa. Si sigue las indicaciones que ya les explicamos, le damos un riego adecuado, está sembrada en un buen sustrato y tiene un buen lugar con buenas condiciones, el fertilizante nomás sería el complemento, sería como la comida que va a tener la orquídea para que quiera florecer. Pero eso sí, todo va de la mano. Ok, así es. Pues mira, como parte de esta conferencia, lo que normalmente se necesita para dar mantenimiento también es aprender a hacer un cambio adecuado de sustrato. Cada cuando lo cambiamos, vamos a observar qué tipo de sustrato tiene nuestra planta. Lo mejor es que después de la primera floración, si la planta no está en un periodo de aclimatación, que normalmente se aclimatan antes de sacar floración, entonces podemos hacer un cambio sin problemas. Según el tipo de planta, ya sea epífita, semiterrestre, terrestre, litófita, elegir el sustrato más conveniente y tomar en cuenta que si son sustratos completamente orgánicos, estos se van a degradar con mayor facilidad por la presencia de la humedad del riego. Es completamente normal que la corteza comience a degradarse y a formar tierra. Lo indicado va a ser hacer un cambio cada año y medio, dependiendo más o menos qué tan gruesa es la corteza que tú utilizas, para evitar que esta se degrade bastante. Igual con la fibra de coco se hace polvito de una forma muy fácil. Entonces, aquí mismo también queremos enseñarles más o menos cómo se da el cambio de sustrato en una planta normal, común, lo que más tenemos. Realmente la mayoría de las orquídeas con raíces más finas no representan problemas al cambiarlas, pero sí es importante considerar algunos aspectos. Espero que nos acompañen también en esta parte. ¿Qué te parece, María? Muy bien. Muy bien, pues vamos a ello. Así es.